Me llamo María Laura Espoturno, soy profesora de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora de CONICET. Deseo agradecer muy especialmente a la profesora María Laura Perazzi de la Universidad Nacional de Córdoba por su amable invitación a participar de este ciclo de conferencias virtuales en torno a la traducción. La entrega de hoy a mi cargo se titula De rebeldías, traducción y feminismos, el proyecto de las niñas rebeldes. A modo de síntesis, diré que esta presentación explora temas que atañen a la subjetividad en el discurso traducido en el marco de proyectos que se postulan como feministas. El caso de estudio particular que presentaré gira en torno a la publicación del bestseller Goodnight Stories for Rebel Girls y de sus traducciones al español Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. En este estudio me interesa destacar algunas de las políticas lingüísticas, editoriales y de traducción que regulan la producción y la recepción de estas obras. Finalmente, ofrezco algunas conclusiones y perspectivas que nos permiten seguir pensando nuevas líneas de investigación para continuar la discusión. Este trabajo, esta presentación de hoy, surge de una colaboración que mantengo con mi colega Olga Castro de la Universidad de Warwick. Surge en parte de investigaciones individuales de cada una y en parte de una investigación conjunta que llevamos a cabo el año pasado en torno a la traductología feminista transnacional. El volumen Goodnight Stories for Rebel Girls se publicó por primera vez en Estados Unidos y una de las cuestiones que se destaca habitualmente de esta obra es su financiamiento. Surge de lo que se conoce como financiamiento colectivo o crowdfunding en inglés, pero en este caso, esta campaña de crowdfunding resulta la más exitosa de la historia en su categoría. Las autoras de esta obra y del proyecto de las niñas rebeldes o de las Rebel Girls son las italianas Elena Favilli y Francesca Cavallo, ambas fundadoras de la iniciativa Timbuktu Labs, que es quien toma a su cargo la publicación de la obra en inglés en Estados Unidos. La misión del proyecto y también de esta obra es, según sus autoras, empoderar a las niñas sobre la base de historias que se diferencian de otras historias que existen para las infancias, para este público, por ser historias de mujeres reales. Lo pongo entre comillas para llamar la atención sobre este término, sobre que deseo volver más adelante. Se produce una traducción prácticamente simultánea a alrededor de 50 lenguas, tanto la obra en su versión original como sus traducciones al español son bestsellers y consideradas en total y según las cifras que se arrojan, digamos, desde las distintas editoriales, podemos pensar que hasta el momento han vendido alrededor de 5,5 millones de ejemplares. Evidentemente, este caso puede abordarse, puede construirse desde distintas perspectivas. Por un lado, podría pensarse en el estudio de esta obra, digamos desde el campo de la traductología, ¿verdad? Desde la traducción, retraducción y las relaciones que pueden establecerse con la multimodalidad. Este texto, como veremos, esta obra, como veremos más adelante, tiene un gran componente visual. Asimismo, y por ser esta una obra destinada a las infancias, podrían abordarse los problemas específicos que imponen la traducción de las literaturas para las infancias. Estos, como he anticipado,
no son los ejes de estudio que hemos seleccionado junto con Olga Castro, sino que nos hemos detenido en la gesta de distintas subjetividades y discursos que podríamos llamar feministas, tanto en el texto fuente como en sus traducciones al español. Por razones de tiempo, he decidido en esta presentación dedicarme específicamente al caso de la traducción que se publica en Argentina, aunque brindaré algunos datos respecto de la traducción publicada en España cuando eso sea relevante. Los interrogantes que han guiado esta investigación son dos principalmente. Por un lado, evaluar cuál es la naturaleza de esta rebeldía de los textos que componen el proyecto de las niñas rebeldes. Y por otro, y más específicamente, determinar cómo se caracteriza el etos que se asocia a las figuras que autorizan, que tienen a su cargo la enunciación, ¿verdad?, de los cuentos en inglés y también de las traducciones al español publicadas en Argentina y en el Estado español, como les decía antes. Tenemos que pensar en este etos, recurriendo a los estudios, al análisis del discurso, como la imagen discursiva que se asocia a la figura que tiene a su cargo la enunciación. Pero siguiendo las líneas de Amosí y algunos desarrollos propios, esta imagen debe entenderse como una imagen acumulativa. Es decir, no basta simplemente para llegar a ponderar la figura autoral, el etos de la figura autoral o el etos que se asocia a la figura de la traductora entendida como instancia del texto. No basta con mirar esos textos, sino también apreciar la imagen que se construye de estas figuras en otros ámbitos discursivos, por ejemplo, en la prensa, en la crítica, en las entrevistas. Y todo esto ha sido parte, evidentemente, de nuestra investigación. Los objetivos de este estudio son principalmente tres. Por un lado, y como anticipaba, hemos buscado examinar la configuración y la reconfiguración de subjetividades y discursos feministas en el corpus en tres contextos diferentes. Para ello, hemos puesto en relación textos, contextos y paratextos. Y esto lo hemos realizado, esta es una tarea que hemos realizado a través de la revisión crítica de artículos. Destaco aquí que artículos académicos sobre este fenómeno, sobre este proyecto no hemos encontrado, notas también y entrevistas en los tres contextos de recepción. El objetivo ulterior de esta investigación es evaluar el aporte que realiza efectivamente esta iniciativa editorial y este proyecto analizado desde una perspectiva feminista transnacional, que es la que se supone fundamenta el proyecto de las niñas rebeldes. Veamos un poquitito más con detalle el proyecto y la campaña. Este crowdfunding o financiación colaborativa, en este caso en particular, estuvo basado en recompensas. Esto significa que cada contribución de quienes patrocinaron el proyecto, la publicación, fue recompensada, por ejemplo, con una remera o algún otro tipo de premio. En un primer momento, esta financiación operó a través de la plataforma Kickstarter, pero al alcanzar la suma de alrededor de $45.000, se mudó a otra plataforma, ustedes allí ven el nombre, Indiegogo On Demand, donde alcanzó la suma de $1.287.676, con un número de patrocinantes de alrededor de 25.000. Para garantizar el éxito de esta campaña, fue anunciada en distintos medios en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ¿no? Asimismo, la campaña se empleó estratégicamente para crear un perfil consumidor. Esto es,
Cada semana, las autoras, a través de una lista de correos electrónicos que fueron recopilando, enviaban a futuros o actuales, ¿no?, patrocinantes del proyecto las historias que posiblemente incluirían en esta obra. Las historias junto con las ilustraciones. Las ilustraciones son, como veremos más adelante, un aspecto del texto de la obra muy destacado que colabora, aun si como dije, no ha sido uno de los ejes de la investigación, pero colabora con la configuración del sentido global. Enviaban estas historias y pedían algún tipo de devolución. Con esto iban probando el producto antes de ponerlo en el mercado. Para las autoras Favilli y Cavallo, este crowdfunding, esta financiación colaborativa, resulta más que un medio económico para concretar, para materializar un proyecto. Y comienza a estar, comienza a ligarse con ciertas metas y ambiciones, como ustedes pueden ver allí en la cita textual de Favilli para la revista Forbes. Comienza a relacionarse con ciertas ambiciones que tienen que ver con lo económico y que se asocian con el éxito, con lo económico, y que muy rápidamente pueden asociarse, tal como lo ha hecho Elena Favilli, con el sueño americano, con este constructo, con esta noción tan importante en la cultura estadounidense. Comienza a privilegiarse tanto en las entrevistas y también en la gesta de la obra publicada y del proyecto, el éxito, el esfuerzo individual, los signos de prosperidad, como rectores de la campaña. Asimismo, en la dimensión paratextual del libro, vemos la cita de la Declaración de Derechos de Estados Unidos, en la que se señala los derechos inalienables de las personas a la libertad y a la felicidad. Están parafraseados muy evidentemente. Por todo esto y por las imágenes que se construyen de estas autoras en los distintos medios en los que su voz aparece, citada, comentada y demás, podemos pensar en que el tipo de feminismo que se articula a través de este proyecto y de esta obra tiene que ver con los feminismos más liberales, hegemónicos y de mercado, que propician el individualismo, el bienestar económico por sobre las acciones colectivas. ¿Cuál es la imagen que proyectan de sí estas figuras autorales que se unen en este proyecto de las niñas rebeldes y que incluso reciben el nombre de, en inglés, The Rebel Girls? Una búsqueda a través de, como decía, notas, entrevistas, artículos y demás, nos permite ver la construcción de una voz autoral que autoriza esta narrativa, que es muy versada, muy conocedora del mercado en el que se quiere impactar, un mercado que, según estudios serios que citan las autoras, está saturado de cuentos de hadas del tipo de Disney, y esto no ocurre solo en lo que podríamos llamar el segmento de las literaturas para las infancias, sino también de otros productos mediáticos que a ellas les ha interesado investigar, porque es un mercado en el que también han participado. Entonces recurren a trabajos muy prestigiosos, también de la revista Science, por ejemplo, para estudiar las representaciones y estereotipos de género que se evidencian en distintas etapas del desarrollo en la infancia, y hacen una relación
con estas representaciones en la literatura, nuevamente citando estudios muy respetables. Se crea entonces la imagen, una imagen versada, una imagen solvente en cuanto al conocimiento que se tiene sobre los productos mediáticos y el mercado, el segmento particular en el que se busca intervenir. Globalmente podemos pensar entonces en la imagen de mujeres, en una imagen de mujer fuerte, empresaria y creativa exitosa. Ahora bien, ¿cómo se construye el relato rebelde? Por un lado, se construye sobre la base de lo que se postula como la reinvención del género del cuento de hadas. Podríamos hablar mucho de este tema, ya que el cuento de hadas ha sido, recreado y ha sido recreado a través de distintas perspectivas feministas, queer y demás. ¿Cómo lo hacen desde los procedimientos? Bueno, se utilizan las fórmulas del Once Upon a Time, había una vez en español, en la mayoría de los relatos, o There Was Once, ¿no? Había una vez tal y cual cosa, lo cual le ofrece a la colección de 100 relatos de mujeres extraordinarias una suerte de cohesión y de homogeneidad. Esta homogeneidad en el relatar las historias de estas mujeres se ve contrastada por la obra, también incluida en este volumen, de 100 ilustraciones de 60 artistas mujeres de todo el mundo, o de muchos países del mundo, ¿no? Estas ilustraciones, a diferencia de los aspectos homogeneizantes que podemos destacar en el texto escrito, son heterogéneas. Como decía antes, son ilustraciones muy llamativas, muy atractivas, que muestran evidentemente distinto grado de investigación de las figuras que se retratan. Es decir, son retratos de muy distinto tipo y también de muy distinta calidad. Algo de eso veremos con los ejemplos concretos. Favilli y Cavallo han planteado en los medios esta obra como global e inclusiva, una obra orientada a crear un mundo más justo para educar criaturas activistas. Ha recogido la prensa el libro definitivo de 2017, como se dijo en The Guardian, el conocido medio británico. Es decir, han intentado proyectar una imagen de esta obra en su conjunto y del proyecto como un proyecto transformador del statu quo, un proyecto que puede dar por derribar injusticias, ¿no? Buscando así un mundo más justo e igualitario. Un criterio interseccional se declara, por lo menos, en la selección de estas 100 mujeres notables que deben proceder de distintos lugares, profesiones y campos, y ser también mujeres de todos los tiempos, con el agregado de que buscaron, como han señalado en distintas declaraciones las autoras, que fuesen personajes, figuras, no personajes en el sentido de que son mujeres que existieron, ¿verdad? Pero figuras que pudieran resultar atractivas para niñas, en principio, a partir de los 6 años, que es la edad a partir de la que esta obra se piensa y se recomienda. Ahora bien, en esta selección, que aparentemente sigue un criterio interseccional, se pueden realizar sin duda distintas objeciones. Por un lado, y como ha señalado Tricia Lowther, la categorización de la obra es problemática. Esta idea de determinar que existen libros para niñas y libros para niños, más que romper, cuestionar, problematizar los estereotipos de género, parecería reforzarlos. Asimismo, si consideramos
el criterio de representatividad de distintos países, vemos que solamente 43 países quedan representados en la selección de 100 historias. De esas 100 historias, el 30% corresponde a Estados Unidos y el 9% a Gran Bretaña. Hay algunas entradas entre estas 100 que son cuestionables, y de esto se ha hecho eco la prensa, no mucho, cabe decir, pero han recibido algunas críticas por la entrada de Aung San Suu Kyi, la líder de Birmania, a quien se acusa de convalidar acciones militares atroces contra las minorías musulmanas, y también se ha criticado a las autoras por la inclusión de Margaret Thatcher en algún blog feminista. No porque que Thatcher no pudiera definirse como feminista, sino por las políticas de Estado que sostuvo durante su mandato como Premier británica. Existe también un problema con la rebeldía que se gesta en estos relatos. La rebeldía femenina queda siempre ligada al éxito. Y por otro lado, y aún en el caso de historias cuyo final es públicamente conocido como fatal, como veremos en algún caso en los ejemplos, los costos de la rebeldía no quedan jamás evidenciados en los cuentos. La muerte funciona como una suerte de tabú. Otra cuestión que hemos visto es que hay historias que, si bien buscan derribar la noción de la princesa construyendo un anti-princesa, subsisten historias de muchas mujeres que han sido princesas o reinas. Ahora bien, una conclusión preliminar a la que podemos llegar a partir de esta primera parte de la investigación es que la rebeldía del texto fuente y la del proyecto Goodnight Stories for Rebel Girls en su conjunto quedan ligadas a propuestas feministas hegemónicas y de mercado que tienen en realidad un escaso potencial liberador o transformador. La pregunta, entonces, es ver si el enfoque adoptado en la traducción recupera la promesa de la narrativa original o si por el contrario refuerza sus premisas fundantes. Y de esto deseo ocuparme en esta segunda parte de la conferencia. Una traducción rebelde sería aquella que se manifiesta contra los aspectos opresivos del texto fuente y que habilita experiencias de lectura que pueden ser consideradas transformadoras en tanto cuestionan el statu quo. Una traductología feminista transnacional pone el énfasis en el rol ético que tiene la traducción para facilitar alianzas translingüísticas y transfronterizas. Desafía los regímenes opresivos propios de las sociedades neoliberales actuales. Observemos entonces un poco el proyecto editorial y la recepción de la traducción de Las Niñas Rebeldes en Argentina. La traductora es mexicana y su nombre es Ariadna Molinari Tato. El grupo editorial a cargo de esta traducción es el importantísimo sello Planeta, que publica la obra en Buenos Aires en el año 2017. La traductora es una persona versada en estudios de género y con experiencia no solo en otras traducciones sobre temas vinculados con el género, sino también ha producido algunos textos académicos sobre el tema. Hay tres factores que debemos considerar al abordar la traducción. Por un lado es el modo en que se reinscribe el género textual en la traducción en español. Como punto 2, no podemos dejar de ver que la condición de bestseller del texto fuente impone ciertas restricciones editoriales y de mercado específicas.
En tanto, se busca producir un fenómeno de ventas similar, si no igual, pero similar, al producido por el texto fuente en el contexto de Estados Unidos, y bueno, en Gran Bretaña también ha sido un éxito de ventas muy importante. Como punto 3, debemos examinar la consideración de distintas instancias de mediación: revisión, corrección, adaptación, publicidad, comercialización del texto traducido en el contexto de recepción. Muy bien. A partir de el examen de distintas reseñas y comentarios publicados a la prensa, en blogs literarios, en Argentina, en páginas de Argentina, podemos decir que los comentarios críticos son generalmente positivos. En todos se hace énfasis, o en casi todos, se pone el énfasis en el gran éxito comercial, local y global de este volumen, el carácter de antiprincesa de la colección y demás. Existen, no obstante, algunas visiones críticas, como la de Graciela Montes y la de Ana Garralón, que indican el inconveniente de señalar lo que es políticamente correcto a las literaturas para las infancias de manera explícita. Eso por un lado. Y por otro lado, el problema de no dejar lugar a lecturas simbólicas en los textos que se destinan a personas consideradas criaturas, en estas literaturas para las infancias. Perder este potencial simbólico se ve como un problema. Algo que ha llamado nuestra atención es que no se menciona en ninguna de las reseñas publicadas en Argentina el hecho de que la obra es una traducción. Tampoco se comenta sobre la entrada de la única argentina que queda retratada, me refiero a Eva Perón. Otro factor importante para medir el impacto de esta traducción en nuestro medio, como dijimos, la obra la publica Planeta, el grupo Planeta, en 2017, es evaluar otras iniciativas editoriales que surgen a partir de esta publicación. Algunas, como pueden ver allí, surgen del mismo sello editorial, Las Mujeres Insolentes de Felipe Piña, con sus volúmenes 1 y 2, también El Bestiario Secreto de las Niñas Rebeldes del mismo año, y en el año 2019, en la editorial Atlántida, las 100 grandes mujeres latinoamericanas. Todas estas obras, las de Felipe Piña especialmente, resultan éxitos de ventas, y en algunos casos, en las notas publicadas en medios argentinos, vemos la mención a la editorial Chirimbote, que ya en 2015 publica, aun si no con el éxito editorial y con las campañas que ha tenido detrás Cuentos de Niñas Rebeldes, su Antiprincesas. Algunas cuestiones para evaluar con los proyectos editoriales globales. Como podemos ver allí, se producen obras que son prácticamente idénticas, ¿no? En sus portadas, si bien existen ciertas adaptaciones artísticas, las portadas y la obra en general son prácticamente idénticas. Se preservan así las secciones paratextuales, peritextuales de los textos. Se produce una publicación casi simultánea en distintos mercados, y se evidencia la invisibilización de distintos agentes, de múltiples agentes de mediación que evidentemente han tenido su participación en la gesta de esta obra en español. Hay, sin duda, un número de intervenciones de interés que se traducen en la localización, adaptación y reconfiguración de ciertos aspectos del texto. Por un lado, se omite la indicación del tipo de texto. La obra original señalaba a la página de créditos que el volumen no debía entenderse como una obra literaria, en tanto emplean la tipología que en inglés
se dice como this is a work of creative non-fiction, si es una obra no literaria pero creativa. Y tampoco debe leerse, según se indica en el texto fuente, como una obra de carácter enciclopédico. Se han tomado simplemente algunos datos y aspectos de las vidas de estas mujeres. Al eliminar esta nota paratextual en las traducciones al español, se habilita, sin duda, la lectura en clave literaria y la lectura también en clave enciclopédico. Sabemos que el sentido se completa en la recepción de los textos, pero esta es una diferencia que vale la pena mencionar. La versión publicada en Argentina da cuenta de la adaptación, específicamente, digamos, de la adaptación que la obra ha tenido al español, mostrando así, haciendo explícita así las políticas lingüísticas y de traducción que subyacen a este proyecto editorial en español. En cuanto a los contenidos, lo más notable para mencionar es la exclusión de la entrada de Margaret Thatcher en la versión en Argentina, su reemplazo por la de la activista alemana Sophie Scholl. Sin duda, estas políticas editoriales tienen que ver con la lógica del mercado local. No sabemos qué hubiese ocurrido si el libro hubiera finalmente incluido la entrada de Margaret Thatcher, pero podemos suponer que su recepción no hubiese sido tan amplia y positiva. En especial porque la entrada destinada a Margaret Thatcher no solo la destaca como líder de Gran Bretaña, sino que se menciona la guerra de Malvinas como un aspecto. Se la menciona en contraposición con ciertas medidas que afectaron a las criaturas en las escuelas de Inglaterra, lo cual le quitó el favor del pueblo británico, le ganó su antipatía, pero esto queda contrarrestado con la acción de Thatcher en las Malvinas. Si pensamos en la construcción del género y el discurso, lo que vemos es que la traducción al español aumenta el binarismo en la recreación de sustantivos y fórmulas que se vinculan con el género. Existe el uso de formas masculinas con sentido genérico que quedan intercaladas con expresiones binarias. Asimismo, hay usos no sistemáticos que afectan la neutralización de formas femeninas del texto fuente a la traducción, female artists se vuelve artistas, por ejemplo, y la marcación de formas que no eran marcadas, may we all remember, se transforma en y quizás así cada una de nosotras recordemos, etc. El masculino es el género no marcado que incluye a todos. Hay una sección paratextual de esta obra que queda destinada a incluir el nombre de las personas que patrocinaron, que colaboraron económicamente con este proyecto. Esa sección en inglés, como ustedes ven allí, se llama The Rebel Hall of Fame, The Rebels Hall of Fame. En español se vuelve un masculino plural supuestamente genérico, el Salón de la Fama de los Rebeldes, excluyendo así muchas de las personas que participaron económicamente de este proyecto. Para el estudio específico seleccionamos un corpus de 10 entradas de mujeres originarias de América Latina. Grandes ausentes a la colección son sin duda las mujeres pertenecientes a las comunidades latinas de Estados Unidos y las mujeres del Estado español. Ninguna de ellas queda representada aquí. Nuestro objetivo al hacer esta selección ha sido relacionar ciertas representaciones discursivas con políticas lingüísticas de traducción y editoriales en distintos contextos de recepción. El método de estudio ha sido un método cualitativo, comparativo, y se ha visto enmarcado dentro de los ejes de la traductología feminista transnacional. Simplemente
para revisar. Estos son los países que se representan de América Latina y estas las mujeres que quedan retratadas. Ahora bien, analicemos un poco o revisemos los resultados más importantes respecto de las representaciones discursivas y culturales en estos textos. La entrada de la pintora mexicana Frida Kahlo evidencia una narrativa opresiva, una visión idealizada de su historia que además queda relegada a la de Diego Rivera, el gran pintor mexicano, y su esposo. Hay un modelo de amor romántico que no permite, que no da cuenta, que no permite vislumbrar los padecimientos de Frida Kahlo, en parte y como ha sido documentado en relación con su relación de pareja con Diego Rivera. La traducción en este punto es conservadora, no hay marcas de una intervención feminista que permita recomponer, recrear la figura de Frida Kahlo en la traducción. Hay otras instancias en las que se evidencian intervenciones por parte de la traductora que tienen que ver con salvaguardar relaciones diplomáticas entre distintos países de Latinoamérica y el Estado español. Con lo cual podemos ver que ha habido una conciencia traductora, una política editorial que subyace a el proyecto editorial de Las Niñas Rebeldes y su publicación en español. Hay entradas colectivas, es decir, en estas historias de 100 mujeres extraordinarias hay algunas entradas que no retoman la vida de una persona, sino de un grupo de personas, como es el caso de las cholitas escaladoras de Bolivia. Esta entrada colectiva, sin embargo, singulariza por su nombre solo a una de las cholitas escaladoras, a Lilia Guayas. Lo que es interesante es que el texto en inglés reescribe el nombre de Lidia con una Y, como se hace en inglés. Le quita así parte de su identidad. Y ni en el retrato ni en el texto aparecen, en el retrato solamente se ven 3 de las cholitas escaladoras y en el texto, no, como dije, no se recupera su nombre. Tampoco se acentúa el valor de la acción colectiva en esta entrada. La traducción preserva el anonimato de las cholitas, de las otras cholitas escaladoras, pero sí corrige una visión estereotipada que existe en el texto fuente en su publicación en Estados Unidos, que equipara el sustantivo cholita con el término skirt en inglés, o falda o pollera en español. Esto sí es algo que revisa y corrige la traducción de Ariadna Molinari Tato. Otras entradas colectivas, por ejemplo la de las hermanas Mirabal de República Dominicana, producen una imagen colectiva homogeneizante, no indica el final trágico de 3 de estas hermanas, ni señalan que la acción, el activismo, corresponde justamente a las 3 hermanas que son muertas por el régimen de Trujillo. El día de su muerte, el 26 de noviembre, a través de una resolución de la ONU, se convierte en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El enfoque que se adopta en la traducción es nuevamente conservador, no se recontextualiza el rol de que 3 de estas mujeres tuvieron en esta historia, ni se alude a la resolución de la ONU. El caso de la mujer argentina se la nombra como, a Eva Duarte se la nombra como Evita Perón. Se realizan algunos ajustes que tienen que ver con el público de la traducción, se recontextualiza el relato
para ubicarlo no ya en América del Sur, como en el texto fuente, sino en Argentina. Existe también en estas citas que se incluyen en los relatos o las citas que acompañan las ilustraciones, una suerte de retraducción que en el caso del español es fácilmente verificable. En el caso del epíteto, el título que recibe Eva Duarte cuando muere, ¿no?, como jefa espiritual de la nación, el inglés recupera con bastante acierto el epíteto en esa lengua, pero en español surge una instancia extraña, en tanto se emplea el sustantivo lideresa, que además puede tener connotaciones peyorativas en algunos contextos de uso. Hemos perdido a la lideresa espiritual de nuestra nación. Es sin duda una cuestión que es raro que no se haya corregido en la adaptación de la obra al español de Argentina. Si pensamos en las conclusiones a las que podemos llegar, a las que hemos arribado con este trabajo, podríamos decir entonces que el proyecto de las Rebel Girls responde a la lógica de los feminismos neoliberales, con un ajuste importante a valores estadounidenses, en especial aquellos que tienen que ver con el sueño americano. La categoría de mujer subyacente en el volumen no da cuenta de su naturaleza dinámica, situada y no binaria, ni destaca la importancia de las acciones colectivas. El etos autoral que se asocia a la figura que asume la responsabilidad de la enunciación del texto fuente, pero también que se hace autora del proyecto, es una voz, como dijimos, solvente, versada, exitosa, individualista. Hay un etos de la traductora que se proyecta como más dogmático en cuanto a ciertos procedimientos discursivos que hacen a la recreación de entidades, sustantivos y demás figuras vinculadas con el género, y una práctica de traducción que podemos llamar conservadora, como hemos visto en los pocos ejemplos que pudimos compartir. Enmarcado en un proyecto editorial global, el texto meta no visibiliza instancias explícitas de revisión, mediación y traducción. Las perspectivas futuras para seguir ahondando en este tema puede ser la identificación de los parámetros específicos que regulan la traducción de las literaturas para las infancias. También, y en mi caso me interesa mucho, el modo en que se gesta, se configura el etos en prácticas colectivas de escritura y de traducción. En este caso es una práctica colectiva de escritura, ¿no? La traducción es una traducción individual. Para seguir pensando, también podemos plantearnos el compromiso ético que supone la negociación entre ficción y realidad en un proyecto de este tipo. Sin más, deseo agradecerles muy profundamente por su atención en el día de hoy y por esta invitación a participar de este interesante ciclo. Muchas gracias por su atención.